Mi nombre es Natalia Mi nombre es Angie. y bienvenido a nuestro primer podcast. Literal, nuestro primer podcast. Sí. Estoy muy emocionada porque pues la verdad o sea, es muy raro tener que hablar tanto en un video. Pero yo creo que la podemos hacer. Hay mucha tela para cortar. Pero Bueno, el título de este video es Lo que nadie te dice sobre ser joven y cristiano. ¿Tú cuántos años tienes? yo tengo 22 años, Yo tengo 28. diferencia de edades, sí, para que vean. O sea, yo he vivido más. Pero me falta por vivir. Tenemos dos cosas, ¿no? Investigamos sobre los mitos y verdades en la vida cristiana de los jóvenes. Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Sí. Y el primer mito es que los jóvenes no pueden divertirse. Eso es lo que normalmente dicen de los jóvenes cristianos, ¿no? Que los jóvenes cristianos no nos podemos divertir. En reiteradas ocasiones a mí me pasó mucho que me excluían de cosas, así sea lo que fuera, una comida, una integración, lo que fuera, por ser cristiana. Mira que a mí me pasó es que en sí no me excluían, sino que me decían que si me iban a regañar, que por ser cristiana que si me iban a regañar, como, bueno, yo soy hija de pastores, pues si no lo sabía, entonces que si mis papás me iban a regañar, que si la iglesia, que yo no sé qué, ay, muy aburrido. Reiteradamente eso recae mucho en los jóvenes que son hijos de pastores o hijos de alguien que tiene un título importante en la iglesia, porque en la iglesia todos somos importantes, pero recae muchísima más responsabilidad en ellos, que es algo que yo he visto reiteradamente con personas conocidas. Sí, ese es un tema bastante Amplio. amplio para hablar. Pero mira que hay una verdad que dice la vida cristiana puede ser muy divertida y plena. Sí. Que aunque no lo crean, nosotros como cristianos nos divertimos bastante. Todo Comiendo sano. mucho. Literalmente los cristianos son los que comen más, ¿no? ¿No nos ven más gorditas? Porque no, digamos en una reunión con porque nosotros tenemos un grupito de amigos en la iglesia y a veces cuando se le da, cuando todos no están trabajando, uno se reúne a comer y es lo que más hacemos, comer. Y pasear. Y pasear, sí. Y no hay bebidas y no hay nada y para nosotros eso es divertido. Pero mira que depende del tipo de persona, que esa verdad se vuelve una verdad, valga la redundancia, porque hay gente que no es cristiana, pero te incluye y respeta tus tipos Sí, de es convicciones. Entonces, por ejemplo, si se van a reunir ellos para hacer algún tipo de actividad, algún tipo de integración, te incluyen, pero respetan esa línea y saben que tú no tomas, saben que tú no vas a rumbear, saben que tú no vas a bailar y tampoco te obligan a hacerlo. Pero hay otras personas que sí lo hacen. Yo he tenido amigas que han sido no cristianas y han respetado muchísimo lo que yo soy. Y pues con las personas cristianas también uno disfruta muchísimo. Sí, la verdad sí. Sí. Todavía cuando uno va a esos campamentos, que está rodeado de gente así creyente en Dios, muy divertido, a mí me gusta mucho. Y hacemos muchísimas actividades también lúdicas, dinámicas, hablar muchísimo, o sea, de temas de la vida, más que todo, pues entre mujeres, creo que hablamos muchísimo de temas de la vida cotidiana y como cristianas, o de la Biblia, y nos colocamos, no es que la Biblia dice tal y tal cosa. Pues, A veces se convierte en un debate, pero sí. bueno. Tenemos un segundo mito que dice, tienen que ser perfectos y no cometer errores. Eso es, la verdad, es muy estresante que siempre piensen eso de uno como joven, porque estamos hablando de la juventud, de que no podemos hacer nada, o sea, no podemos Meter la pata. meter la pata. Sí, ha pasado varias veces, a mí me ha pasado. A mí también. Como uno hace algo y me dice, ay, pero tú eres cristiana, tú no puedes hacer eso. Y uno como, soy humana, obviamente me va a pasar. Y más cuando uno es tipo adolescente, uno comete muchísimos errores. Uy, Seas demasiado. cristiano o no seas cristiano, en la adolescencia, lo Sí. que es las hormonas, lo que es todo lo que abarca ese cambio, porque es una transformación de niño a adulto,
ese cambio lo que hace, produce muchas cosas en uno y uno va a cometer errores, sí o sí. Sí, es que es lo que pasa, siempre va a pasar. Entonces ahí entra lo que es la verdad. Todos cometemos errores y está bien porque es para el crecimiento de uno. Seas cristiano o no seas cristiano, todos esos errores y todas esas fallas que cometes te van a ayudar a ser una mejor persona. Te van a ayudar, en este caso, a ser un mejor cristiano, a establecer tus límites, a establecer qué te gusta, qué no te gusta. Y pues es normal que los jóvenes cometan errores y no tener como esa carga de que tiene que ser perfecto. En tu caso, pues, más que todo, los hijos de pastores tienen mucha carga, tanto por ser hijos de pastores como lo es el apellido. ¿Por qué? Porque conozco una familia muy famosa de apellido, de pastores. Y no solamente cargan con el título de que, ay, es que toda mi familia es pastor, Mm. sino con el título del apellido. Entonces, sí o sí, se espera a esa persona que sea perfecta, Pero, siendo desde niños y crecen con esa presión. Es como lo que uno ve normalmente en las películas que, no sé, son princesas y, y tienen esa obligación de ser de cierta manera cuando no es normal que te equivoques, cometas errores para crecer y para mejorar. la verdad, a mí me gusta lo que soy ahora. Yo cometí bastantes errores, lo voy a admitir. Cometí demasiado. Yo soy cristiana desde cuna y siempre se sintió como esa presión de que tengo que seguir solo un camino hasta que me di cuenta que no es lo que eligen mis papás, sino lo que elijo yo. Y me gusta lo que soy ahora porque aprendí de mis errores. Y como Una, dijo la verdad, es un crecimiento. es una decisión consciente, o sea, uno crece, yo también nací en un hogar cristiano, y uno crece en un hogar cristiano, pero uno no es cristiano. ¿Por qué? O sea, Ujú. ¿por qué? Porque uno va conociendo esa vida, uno va a la iglesia porque los papás lo llevan, Sí, pero ya llega un punto en el que tú tienes esa crisis de fe donde tú vas a la iglesia porque quieres ir ahora. y tomas la decisión, Ujú. ¿sigo o no sigo? Y ya hacerlo por convicción propia. Más que todo pasa cuando uno nace dentro de un hogar cristiano. Y hay un Ujú. versículo que dice en Primera de Juan 1, del 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todos somos pecadores, todos cometemos errores y todos vamos en constante crecimiento. El tercer mito es muy similar al primero y dice, la vida cristiana es aburrida. Yo creo que lo dice más que todo porque uno está en constantes actividades dentro de la iglesia, que ayuno, que vigilia, que oración, ese tipo de cosas, pero cuando uno entiende el trasfondo de esas cosas, de que no son aburridas, sino que son esenciales para el crecimiento de uno como cristiano. Son esenciales para el crecimiento de uno como cristiano, porque incluso hay una frase que dice que el cristiano no ora, el diablo se lo devora. Yo he dicho, sí, la verdad, Genial. yo no siento que seamos aburridos. La verdad no lo siento. Y ahí la verdad dice, la fe da un propósito y sentido en la vida. O sea, para nosotros creer en Dios es como un propósito, si me hago entender, es como estamos haciendo algo bien en la vida, estamos felices. Obviamente nunca vamos a estar súper felices porque somos humanos y vamos a tener recaídas, pero sabemos que Dios va a estar ahí. Sí, constantemente con uno y la vida no, cristiana no es aburrida. Cuando tú le encuentras el sentido del por qué se hacen las cosas o le encuentras la explicación, de hecho, es importante no cuestionarse las cosas. Ujú. ¿Para qué se ayuna? Entonces, bueno, listo, ¿para qué se ayuna, pastor? ¿Para qué se ayuna? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué se hace? Cuando tú le encuentras el sentido a ese tipo de actividades o cosas que uno hace para uno crecer como creyente o como cristiano o como joven, que en este caso estamos hablando de los jóvenes, eh, o sea, le encuentras el sentido y sabes por qué se hace y dices, ay, sí, es necesario. O al contrario, bueno, dices, no es necesario y pues no sigues. Pero si tú le encuentras el sentido, le vas a encontrar que no es aburrido y que es algo elemental para uno ser cristiano, la verdad. Y hay un versículo que habla de eso en Santiago 1:5 y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundante y sin reproche y le será dada.
sea que si tú sientes dudas referente a algo, si el pastor, por ejemplo, te dice, esto es esto y esto y esto, y tú estás necio o no quieres entender o no eres capaz de entender, pues está Hay bien. un cuarto mito. No termina el versículo. ¿No lo has terminado? Ay, No, qué o sea, pena, qué vergüenza. eso no lo vamos a colocarlo de error y no. No, prosigue, que es que prosigue. A lo que iba es que si tú estás falto de entendimiento, no entiendes lo que el pastor te dice, tú puedes llegar directamente a preguntarle a Dios, porque para Dios eso es importante, que tú sepas, que tú entiendas para que puedas realizar las cosas de la manera correcta. No está mal uno preguntarle a Dios. Si tú sientes duda referente a algo y, no, y sientes que la respuesta de tu pastor o de tu líder no es suficiente, uno puede preguntarle a Dios. Claro. Mira que ahí viene pegado el cuarto mito que dice: los jóvenes cristianos no pueden tener dudas o cuestionamientos. Que es como casi como lo que estás diciendo, que la gente piensa que nosotros que sabemos todo, que, que literalmente yo, por ejemplo, yo sé de la Biblia, pero no sé mucho y tengo muchas preguntas. Y a veces yo tengo un cuaderno que escribo casi todas las predicas, que ahorita el cuaderno se me perdió. Y a veces yo hasta tengo que volver a mirar el cuaderno porque tengo preguntas y es normal tener preguntas. Sí, es normal uno tener dudas referente a temas, de esos temas, a temas cristianos o a temas que son muy complejos, porque nosotros como jóvenes normalmente estamos en constantes temas que son como muy controversiales o muy tabús dentro de la iglesia. Y es normal uno tener esas dudas y preguntas, porque esas cosas fortalecen nuestra fe, que esa sería como la verdad de este mito. Es normal uno tener dudas, como ya lo vengo diciendo, y ¿por qué? Porque ese tipo de preguntas y dudas fortalece tu fe y buscas como la manera adecuada de respondértelas, ¿no? Porque tampoco es que uno vaya a ir donde una bruja para que para que te diga la verdad o te adivine, ¿no? O sea, hay que buscar en el lugar correcto, en Dios. Para este para esta verdad hay un versículo en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darles un futuro y esperanza, y una esperanza. Para ese tipo por ese tipo de vida cristiana, pues que uno va a llevar más adelante, o los planes que Dios tiene para uno, es que uno ve cada una de las preguntas y cada una de las dudas y cada una de las calamidades que a uno le pasa, porque incluso hay cosas que le pasan en la vida de uno que son propósitos de Dios, que uno no entiende el para qué ni el por qué, pero a la final cuando uno crece, madura o pasan otras cosas, uno dice, esto me sirvió, esto lo viví para este momento. Como un testimonio de uno de nuestros pastores que están en la iglesia, que dijo que ella quería salirse de un colegio, algo así, ¿no? Y ella lo contó en toda la iglesia, es la ¿Quién? única que se fue contar. Que ella Ah, estaba orando que se ya. quería salir de un colegio porque ella es profesora y que se enfermó y que ya no sabía por qué razón estaba enferma La y se pastora dio. viendo que estás contando su testimonio. Pastora, usted lo contó en toda la iglesia, eso significa que se puede contar. Es para edificación. Guiño, guiño. Entonces sí, ella no entendía y ella se preguntaba que por qué razón estaba enferma, si tenía que ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué estaba enferma? Y se dio cuenta que gracias a esa enfermedad es que ella pudo salir de allá y está trabajando ahora acá en la ciudad. Y pues ahorita está sana, gracias al Señor. O sea, sí, la enfermedad fue una de las formas que Dios utilizó para sacarla a ella de allá de donde ella estaba. Ella no entendía el por qué ni el para qué y tenía dudas y preguntas y era normal que tuviera esas dudas y preguntas. Y ya cuando pasó, que se vino para acá, fue Ya que ella entendió, entendió, o claro. sea, esas dudas y preguntas sirven para uno afirmarse en la fe y que el propósito de Dios se cumpla. Creo que otro mito, que la fe cristiana limita la libertad personal. Pues ya. Ay, la verdad es que en ese mito entiendo el por qué lo dicen, ¿no? Porque hay iglesias en que quieren que
todos sean iguales, o sea, que sea como estilo comunista, que todos piensen igual o que todos hagan las cosas de igual manera. Entiendo el por qué lo dicen, pero no es así. O sea, no, la fe cristiana no limita la libertad personal de uno. No, y mira que ahí viene la verdad que dice, la fe no limita, sino que da libertad y dirección. Lo que pasa es que el 5 va muy ligado al sexto que habla y dice lo Ujú. siguiente, el mito es, eh, todos los jóvenes cristianos son iguales y piensan lo mismo. Va muy ligado al quinto que dice, la fe cristiana limita la libertad personal. Sí. Entonces, todos los jóvenes cristianos no somos iguales. Y la fe cristiana no nos limita la libertad de expresión, o sea, porque cada persona tiene su carácter, tiene su forma de ser, tiene su forma de expresarse, tiene su forma de actuar, que uno debe llegar a la plenitud y la estatura de Cristo, es cierto, pero es un proceso. Y en ese proceso, todas las personas piensan, sienten y hacen las cosas de manera diferente. No podemos enmarcar que todos los jóvenes tienen que pensar igual, que porque este joven es entregado a la iglesia, asiste a los ministerios, es constante en su vida social dentro de la iglesia, se le ve que ayuna, que ora, que vigila, que va y reparte el alimento a los pobres, que hace misiones, que yo no sé qué, no significa que este joven, los demás jóvenes, perdón, vayan a ser iguales a este joven, ¿no? Porque cada uno tiene su llamado. E incluso la misma Biblia lo dice, cada uno hace miembro del cuerpo, del mismo cuerpo, pero es un diferente miembro del cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Entonces cada uno tiene su propio eh, espacio para brillar. Todos no vamos a hacer lo mismo. Claro, y ahí viene la verdad que dice, cada joven es único y tiene su propia relación con Dios. Mira que yo he visto que también en la vida cristiana hay introvertidos y extrovertidos. Exacto. Yo soy una persona introvertida, extrovertida. 100% introvertido. Yo soy un 90 introvertida y el 10 extrovertida. Yo no, yo soy introvertida, Sí, claro, 100%. hay diferentes. Por ejemplo, nosotras dos somos introvertidas, como decimos, pero tenemos nuestra diferente relación con Dios. Y no significa que, pues, o sea, quizás ella asista más a los ayunos que yo. Y puede que yo no sea tan espiritual. O sea, es Mm, que la vida con Dios es muy personal y el hecho de que tú estés en constante como sí, asistiendo a reuniones y ese tipo de cosas, signifique que vos seas más ujú, espiritual que otras personas. O incluso si vos sí. tenés, en esos días vi algo que me llamó mucho la atención y que en estos días quiero publicar, estoy esperando el momento adecuado, de que dice de que el hecho de que tú tengas a tu cargo un ministerio no Ujú. significa que tu vida espiritual sea muchísimo más eh, acta o muchísimo más, ¿cómo se dice? Como superior A los a los demás, demás. claro. No, definitivamente no. Incluso Hay que tener cuidado con eso porque la gente que está abajo, o sea, te mira. Hay una frase de un campamento que fui hace poco con una amiga, también de la iglesia. El pastor, el pastor dijo algo como no esperes que ese muchacho que está gritando a los vientos, pues que está súper así, súper emocionado, hablando de la Biblia, sea conocedor de la Biblia verdaderamente, ¿sí me vamos a entender? Y que el chico que está ahí sentado en silencio, calladito, sin hacer nada, no sé. conoce más de la Biblia que el que está gritando a muros que conoce la Yo Biblia. tengo un ejemplo también. Los hijos de pastores, perdón que toque ese tema. Tranquilo. Los hijos de pastores, algunos, no hablo de ti, si eres tú, no algunos, mentira. Algunos algunos, creen saber muchísimo más que alguien que no es hijo de pastor. sí, la ¿Por verdad qué? sí. Porque se supone que los hijos de pastores, se supone, porque no todo el tiempo es así. Se supone que los hijos de pastores tienen que estar bien instruidos de alguna manera y saber muchísimo más acerca de la Biblia o saber muchísimo más acerca de los conocimientos de Dios, de ciertos tipos de preguntas, saber responder a ciertas preguntas, que hay personas que se han sido entrenadas para ello, hijos de pastores.
pero hay otros que no. Pero esos que no creen saber muchísimo más y creerse más, o sea, superior a los demás, cuando no es así. O sea, yo puedo saber muchísimo más que un hijo de pastor que Sí, yo. dice creer, Ujú. que dice saber y a la final no sabe nada. No, y pasa bastante, y más que todo porque, lo voy a decir como experiencia, en, en los hijos de pastores, la mayoría de los hijos de pastores se alejan de Dios porque llevan desde muy chiquitos ahí, Y tienen una vida de presión. sí, y quieren conocer lo que el mundo ofrece porque como están viviendo mucho ahí en la vida cristiana, o sea, desde chiquitos, poniéndome a mí de ejemplo, que hubo un tiempo donde me separé de Dios, que como no ven por fuera como los jóvenes la están pasando, quieren también pasar por eso. O sea, lo que pasa es que yo siento, o sea, yo hablo también desde mi experiencia, porque yo no soy hija de pastor, mis papás sí tienen el llamado, pero no tienen una iglesia como tal, pero ellos tienen el llamado y son estudiados. Mi mamá desde chiquitos nos inculcaba mucho lo que era la Biblia y mi mamá fue muy radical con nosotros. Entonces, pues, desde chiquitos nos aprendíamos versículos larguísimos, constantemente hacíamos devocionales, ese tipo de cosas. Eh, Cuando ya crecimos y fuimos adolescentes, uno normalmente lo que busca afuera o lo que cree buscar afuera es que esas personas no tienen esa condición de no libertad. Pues en mi caso fue así. Yo no me separé, pues no viví secularmente, no, fui muy rebelde, pero uno cree o piensa que las personas afuera, los hijos, o sea, los jóvenes afuera, no tienen esa condición de no libertad. No sé si me hago entender. Sí, yo O entiendo. sea, que las personas de afuera son libres y uno no, porque uno está ahí amarrado a que tienes que hacerlo así. Si no lo haces así, te vas de mi casa. No, mentira. Pero mira que uno se da cuenta que las personas de afuera no están libres. No, están peor que uno. Sí. El séptimo mito dice ser cristiano significa ser antisocial. Muchachos, no, mi amor, Chan, chan, chan. no somos antisociales. Literalmente, un versículo de la Biblia nos dice que tenemos que ir y, ¿cómo es que dice ¿Cuál? el que hay que ir y hacer discípulos? Mateo, ir y Eso, hacer ir discípulos a a todas las todas las naciones, naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí mismo nos dicen que nosotros tenemos que ir a hablar con las otras personas. Y como les dije anteriormente, hay introvertidos y extrovertidos, pero aún así no somos antisociales. Antes somos muy alegres, muy alegres, se nota muy alegre. muy alegres. Lo que pasa es que cada uno pasa por sus situaciones, hay de momentos a momentos, así como hay extrovertidos, viven sus momentos también y no quieren en ciertos momentos hablar con nadie. No, claro, literalmente le pasa a todo, a mí me pasa. Yo creo que a todo ser humano le pasa eso, de que hoy no quiere hablar, simplemente no quiere hablar y no significa que sea antisocial o que sea odioso, no. Por el contrario, como uno debe llevar a las personas a Cristo, uno debe ser tan real, o sea, no disfrazar las cosas. Sí, mostrar lo que uno es realmente. Dice la verdad, la vida cristiana fomenta la comunidad y las relaciones sanas. Si nosotros fuéramos, ¿cómo se dice? Antisociales, de hecho la palabra antisocial está mal, porque es asocial. Pero cuando te dices anti, es porque eres anti gente. Pero es que uno no es antisocial. El ser humano, por lo general, quiera o no quiera hacerlo, el ser humano El es social, social, es es asocial. asocial. Bueno, corrijamos a... Corrija la que está editando aquí. Asocial. Entonces, el ser humano, si nosotros fuéramos asociales o antisociales, pues como ya lo venimos diciendo, no iríamos a la iglesia. Pero al contrario, nosotros mantenemos en comunidad todo el tiempo. Hay momentos en los que uno está cansado, yo no quiero, o sea, no quiero de lo exasperante que es estar en comunidad. Es chévere, pero uno que es introvertido, pues yo soy introvertida,
y a veces tanta bulla, tanta gente, Ay, sí, y pero, a mí me pasó una vez que estábamos como en una fiesta y yo la verdad no quería, ay, yo me quería ir, no podía. social, Y no es que no me cayeran bien, porque es los que, amo. es que los amo mucho, son mis amigos, solo que no quería hablar con nadie. Y me fui, literalmente me fui, me No, subí a pero mi casa. también uno tiene que aprender a controlar las emociones Ujú. y pues compartir en familia. Y yo creo que también dicen ese mito es porque por lo general hay cristianos, no voy a decir que en la iglesia de nosotros lo hay, pero yo conozco cristianos que excluyen a las personas que no son Sí, cristianas o que son de otra denominación, porque incluso entre cristianos pasa eso. Entonces, por eso dicen que son antisociales o asociales o que tienen su grupito externo y se creen superior a las demás personas, cuando uno es llamado a hacer amor por las personas, o sea, a llevar la palabra de Dios de manera sencilla, sin tanto, no sé, bla, 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 sin tanta seguro. bulla, sin tanto ego, Ujú. simplemente llevar la palabra en amor y no creerse mejor que nadie. Pero hay cristianos que por el hecho de ser cristianos, es que yo soy una hija de Dios y tú eres una hija de Satanás. Esas cosas pasan también. Entonces, eso es un mito. ¿Qué pasa? Sí, pero no en todas las iglesias pasa y no todos los cristianos somos así. Entonces, ahí va como que mitad y mitad. El otro mito es que El 8. la vida cristiana es solo ir a la iglesia y nada más. Si Si vieran lo supieran, que soy yo. si supieran, Y predican mucho de eso, ¿no? Predican demasiado de eso. de solo ir a la iglesia y ya, ay niños, si supieran. La vida cristiana es una conexión con Dios. Y la tienes en tu casa, la tienes en la calle, la tienes en el colegio. Como nos dicen nuestros pastores cuando están predicando, que tienes que mostrar a Dios si estás estudiando, si estás trabajando. Sí, porque no es solo yo voy a ir cada 8 días a la iglesia y ya, o sea, eso es ser cristiano. Mm, mm. ¿Cómo eso? O sea, el ir a la iglesia y ya, yo solamente voy a la iglesia, rezo, peco, peco, rezo y empato. Pero no es así. O sea, va muchísimo más allá de la vida cristiana también. Es un estilo de vida, como decía Natalia, y se vive en tu casa. ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Me voló la tapa, de Andrés, no recuerdo el nombre. Tengo que leerlo. Hermoso, yo amo ese libro. Ese libro me voló la tapa, literalmente. Ese libro dice que uno tiene que escuchar, uno tiene que cuidar lo que uno dice. No, perdón, retroceder. Y yo sí, porque no he leído Uno el tiene libro. que cuidar lo que uno escucha, lo que uno ve, porque al tú escuchar y ver ciertos tipos de cosas, eso va a tu mente y de tu mente pasa a tu boca y de tu boca pasa a tus acciones. Entonces, un ejemplo, a ver, que no sea tan... Por ejemplo, si tú ves muchos programas, hay niños que los papás les colocan programas y no saben que son programas de violencia. Muñequitos. Y los muñequitos pelean y mantienen haciendo berrinches y mantienen peleando entre ellos, siendo groseros con los papás. Ellos no se notan, no se dan cuenta de eso. El niño lo ve, el niño lo está escuchando. El niño llega eso a su mente. El niño después dice ese tipo de palabras, se condicionan ya a decir ese tipo de cosas. Como si estuviera bien. Y el niño actúa de esa manera. Ujú. Y eso pasa con nosotros, eso pasa con todos los seres humanos. Entonces, si vos, ¿de qué te alimentas? Si vos no lees la Biblia, si vos no escuchas cosas de Dios, entonces eso es lo que vas a tener en tu mente, eso es lo que vas a decir y eso es lo que vas a actuar. Entonces, ese libro, muy chévere, lo recomiendo muchísimo. Por aquí la que está editando con la que él... Tengo que buscarlo. Ay, mira que ya dijimos la verdad, o sea, la verdad, va valga mucho la más allá. redundancia,
Pero sí, vamos, ya dijimos la verdad literalmente mientras estamos hablando. Tenemos un noveno, que ya casi vamos a terminar. Los jóvenes cristianos no pueden tener éxito personal. Falso, Por favor. falso. Lo que pasa es que yo creo que eso se dice es porque hay muchos cristianos, perdón que lo diga hermanos que piensan así, pero hay muchos cristianos, eso es hablar sin censura, fúnenme. Hay muchos cristianos que, Apenas estamos iniciando, pero no importa. es que Únenos. ya las odio. El odio no es de Cristo. Amémonos. Hay muchos cristianos que literalmente piensan que entre más pobre Sí. eres más cristiano. Entre menos profesiones tengas, entre menos riquezas, porque se pegan del versículo que dice que las riquezas son las que están en el cielo y no las que se hacen en la tierra. Entonces, entre más riquezas o éxitos alcancen aquí en la tierra, no más como que se condenan o algo así, o sea, así piensan. Pero no es así, usted puede ser profesional, usted puede estudiar, usted puede capacitarse. El hecho de ser cristiano no significa ser mediocre. Entonces pienso que esto es como muy fuerte, pero es la realidad. Y hablemos también dentro de la iglesia, los ministerios. Cada ministerio tiene que capacitarse en lo que Dios le dio. Si usted no capacita el don que Dios le dio, usted está siendo mediocre con el don que Dios le dio. Si usted, por ejemplo, es danzarina, es cantante, usted es, en la iglesia participa en su grupo de teatro, usted en la iglesia le enseña, predica, ¿sí? Dios te dio el don, ¿sí? Dios te va a utilizar, Dios va a mover multitudes con ese don, pero ese don también tiene que ser puesto en academia. O sea, para eso existen las academias. Si tú quieres predicar, listo, métete a un curso de teología, colócate a estudiar teología, colócate a estudiar en el seminario, colócate a hacer, aprender más allá, que no solamente hables desde tus emociones, sino desde el conocimiento también. ¿Por qué? Porque pues hay gente que es muy erudita, entonces ¿cómo vamos a llegar a esa gente erudita? Le vamos a hablar desde las emociones, no van a llegar a Cristo. Si vos cantas, me encanta cantar, me gusta cantar, me encanta tocar la guitarra, me encanta tocar el piano, me encanta estar allá parado en la plataforma o en el altar, pero si vos no te capacitas, estás siendo mediocre con el don que Dios te dio. Así pienso. Uno puede tener éxito en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida. Y el éxito es relativo. Igual el éxito es como cada uno tiene en su forma de vida un éxito diferente. Algunas personas que su éxito es solamente ser ama de casa y ser mamá, y no está mal, no está mal. Algunas personas, algunas mujeres, hablando de las mujeres y de los jóvenes, porque estamos hablando de los jóvenes, quieren ser médicos y no está mal. O sea, Dios de alguna manera, si te permitió estudiar esa profesión, es porque Dios va a utilizar esa profesión para su propia gloria y tú dejarte utilizar, porque tu profesión debe ir ligada a la mano con lo que Dios quiere hacer para tu vida. En mi caso, yo soy profesional en trabajo social y yo sé que esa profesión Dios la puede utilizar en muchísimas áreas para ayudar a diferentes tipos de personas, porque pues uno trabaja con comunidad, con individuo, con familia, entonces uno puede tranquilamente utilizar tanto la profesión como el don que Dios te dio para la gloria de Él. Entonces, el éxito no implica que te vayas a condenar. Entonces, la verdad de esa, ¿cuál es? Los jóvenes cristianos pueden tener éxito en todas las áreas de la vida. Éxito. Éxito. Éxito con fe. En todas las áreas de su Con vida y X. es la realidad. Nos vamos al último mito. Sí. El último mito dice, la fe es algo que se hereda y no se cuestiona. Yo creo que ya hemos hablado de esto. Natalia habló de esto, ¿Sí? pero lo puedes repetir. No me acuerdo qué dije. Dice, la fe es algo que se hereda y no se cuestiona. La fe no se hereda. O sea, tu papá puede ser cristiano, tu mamá puede ser cristiana, tu mamá puede ser pastora, tu papá puede ser pastor, Sí. pero la fe no se hereda. Si usted no acepta a Cristo en su vida, si usted no hace sus propios devocionales, si usted no hace sus propias oraciones,
Si usted no hace sus propias búsquedas con Dios, usted no hace salvo, punto. Literal, la salvación es por unidad, no por La familias. salvación es individual. Por unidad, individual, unidad. Sí, o sea, sí. O sea, vos tenés que tener la capacidad de decidir buscar a Cristo y irte por ahí. O sea, yo estoy casada, como ya todos saben, felizmente casada. Y, eh, Felizmente soltera. y muestra a la derecha. Yo estoy casada, pero la salvación es individual. Sí. Si él más adelante, Dios no quiera, no quiere seguir buscando de Cristo, pues eso es inconveniente de él con Dios. Yo seguiré en lo mío. Entonces, eso pasa muchas veces con nosotros los jóvenes que crecimos en cuna. Creemos que vamos a ser salvos solamente porque la mamá ora. Las oraciones de la mamá son muy Sí, importantes. sí, le ayudan mucho a uno, Sí, le pero ayuda pues mucho a uno, pero no te va a dar la salvación. Mamá no es Jesús. O la sea, salvación te la da Cristo. Y mire, ahí viene una verdad, la fe se construye y se fortalece con el tiempo y la experiencia personal. O sea, con el tiempo de que tú conoces a Dios. Como yo estaba diciendo anteriormente, que yo crecí, pues como todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo no, sino como lo todos piensa así, crecimos. todos crecimos. Gracias a Dios, todos crecimos. Bueno, yo no tanto. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano y la verdad, hay días, yo iba a la iglesia, era porque mi mamá me decía que fuera a la iglesia. Y mi mamá me decía antes, la salvación es individual y ella, como los padres siempre quieren lo mejor de uno, ella quería que uno buscara a Dios, que ella, hasta que llegó un punto donde yo misma lo busqué y me bauticé y todo lo demás. Sí, porque tampoco puede ser impuestos por los papás. Y ahí pasa también. Los papás imponen como que esa carga en el hijo y a la final el hijo se termina apartando. Yo creo que pasa la mayoría, aunque quieran decir que no, papis. No mis papis, no pues otros Los papis. otros papis. Pero sí, la fe no se hereda y la fe sí se cuestiona. ¿Por qué? Se cuestiona porque uno como joven va a tener dudas siempre. Muchas. Y más cuando uno va creciendo, tipo en la adolescencia, en, en la adultez, más cuando entran a la universidad. Mi hermano, si estás viendo esto, perdón por hablar de ti, no me demandes. Mi hermano cuando entró a la universidad se quería volver ateo, güey. Se quería volver ateo. No sé, Ateo, o sea, o sea, cuando entró a la universidad, gracias a Dios, ¿no? cuando él entra a la universidad, cambió totalmente. Su pensamiento cambió, todo lo demás. Pero si mamá no hubiera cimentado esas bases, mi papá no hubiera cimentado esas bases cristianas, él estaría apartado ahorita. Pero no, o sea, eso le duró como que un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo. Pero es normal, o sea, es normal que como jóvenes nos cuestionemos, más cuando vamos creciendo, cuando estamos en la adolescencia, cuando llegamos a la adultez, tipo la entrada a la universidad, los amigos con los que te rodeas, todo ese tipo de cosas hace que vos te cuestiones tu fe, pero está bien, o sea, es, la palabra no llega vacía a la vida de las personas. La palabra queda impregnada. En algún momento Dios va a utilizar algún tipo de casos o de situaciones para que tú vuelvas a Dios. Entonces, pues si tú eres joven y nos estás viendo por aquí, pues quiero decirte que vuelvas a casa. Te Pasa es que extrañamos. sí, O sea, pues es normal es cometer difícil. errores. Es difícil ser joven a ti que te estamos viendo, muchacha o muchacho. Pelado, pelada. Es difícil, la verdad. Es muy difícil, pero queremos decirte que aunque es difícil, lo No es necesitamos. imposible. Es imposible, No es perdón, no imposible. es imposible y lo necesitamos. Dios está para ti, Dios te está llamando, Dios está diciendo que venga otra vez, que quiere abrazarte, déjate abrazar. Y no te dejes llevar por lo que dice la sociedad de cómo debe ser un joven cristiano. O sea, busca a Dios, congrégate en una iglesia, empápate de Él, lee bastante la Biblia, toma agüita y ora bastante y Dios te direcciona. O sea, el Espíritu Santo, Él mismo es el que hace la obra. Por ejemplo, si tú te vistes de cierta manera, Dios es el que va a hacer la obra a través del Espíritu Santo
para indicarte cómo es de vestirte, para indicarte cómo es de hablar, cómo es de expresarte. Claro, Dios te va guiando. Si tú haces ese tipo de cosas, Dios poco a poco va a hacer su obra grande y perfecta y buena en tu vida. Pues sí, aquí, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este video, por escucharnos. Espero que lo que hayamos hablado les haya llegado a ustedes. Muchas gracias por escuchar o ver nuestro podcast. Lo pueden colocar ahí mientras lavan los Nuestro platos. primer podcast. Nuestro primer podcast. Si les gusta este tipo de videos, pueden decirnos aquí abajito si les gusta o si más bien les gustan los otros tipos de videos más recocheros también. O si por casualidad quieren que traigamos a alguien y nos cuente algo. Sí, la idea con este canal es hacer de todo un poquito, evangelizar ahí por los laditos, pero también disfrutar. Para que vean que Divertirnos. los otros videos hemos disfrutado o no. Somos jóvenes, bueno, yo relativamente ya, Sigues joven, no importa. Sigues joven. ya Uno es casi joven. los 30 me respiran en la nunca, Marce. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y activar la campanita de notificaciones. Sí, y entonces nos vemos la próxima semana. Chao.